Ningún esfuerzo es una empresa de un solo hombre. Esto también se aplica a Shanghái 1937. La información necesaria para contar la historia no contada de la gran batalla a orillas del Yangtze tuvo que provenir de numerosas fuentes, algunas menos obvias que otras. He dependido de la ayuda de conocidos y de la amabilidad ocasional de extraños, sin los cuales este libro nunca se habría impreso. Deseo agradecer a las siguientes instituciones por su generosa ayuda: Academia Histórica, Taipei, la Biblioteca Central Nacional, Taipei, el Archivo Militar del Departamento, Friburgo de Brisgovia, y el Centro de Historia Oral de Columbia. La voluntad de los archivos fotográficos de Asahi Shimbun y de la Biblioteca de la Sociedad Geográfica Estadounidense de las bibliotecas de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee de compartir sus ricos y únicos fondos de imágenes históricas fue esencial para reunir un registro pictórico de los acontecimientos trascendentales descritos en este libro. Entre las personas que han contribuido, me gustaría mencionar particularmente a Kazuo Kazuiko, editor de Asahi Shimbun Photo Archives, y a Fang Jun, un historiador aficionado radicado en Beijing que muestra con su ejemplo personal que la memoria de la guerra chino-japonesa es muy vivo en China hoy. También debo agradecer a mi colega Sam Ye, de la oficina de Taipei de la agencia de noticias francesa AFP, por su ayuda para darle presencia a este libro en Internet. Estoy sumamente agradecido por la ayuda brindada por el personal de Casemate Publishers, incluido el director editorial Steven Smith, por su entusiasta apoyo durante todo el proceso de preparación de esta publicación, a la diseñadora Libby Breidan por garantizar que el libro terminara siendo tan atractivo visualmente como lo fue, y a la editora Anita Baker por pulir el manuscrito con gran atención tanto al panorama general como a los pequeños pero importantes detalles. A principios de 1937, el concepto de guerra urbana todavía era nuevo en el mundo. 3 meses de batalla en Shanghái en el otoño de ese año cambiaron todo eso. La lucha entre China y Japón demostró lo que le sucede a una ciudad importante cuando se convierte en el escenario de 2 vastos ejércitos, con cientos de miles de hombres y una serie de armas destructivas. Había habido otros casos de guerra en un entorno urbano. De hecho, a principios de la década Shanghái fue un ejemplo de eso, pero nunca a una escala tan masiva. Las escenas de complejos habitacionales destruidos y fábricas destruidas que más tarde cautivarían y horrorizarían al público mundial durante la batalla de Stalingrado, de hecho, ya se habían representado más de 5 años antes en la ciudad más grande de China. En cierto sentido, la lucha por Shanghái en 1937 fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. O tal vez más correctamente, fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Podría decirse que se trata de la primera gran batalla de un conflicto que dividió a la humanidad en 2 bandos principales, uno formado por regímenes fascistas de diversas formas y el otro por un grupo variopinto de naciones democráticas y totalitarias. Para los occidentales es natural considerar que la Segunda Guerra Mundial comenzó en serio con la invasión de Polonia por parte de Hitler en 1939. Para los asiáticos, es igualmente lógico pensar que comenzó 2 años antes en la llanura del norte de China y a lo largo de las orillas del Yangtze. Incluso si la batalla de Shanghái se considera aislada del contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial, fue sin lugar a dudas un evento que dejaría una marca indeleble en las 2 civilizaciones antiguas atrapadas en ella. Fue el mayor choque entre naciones que el este de Asia había visto desde la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905 convirtió la fricción chino-japonesa localizada, y posiblemente manejable, en una guerra a gran escala que continuaría durante 8 años sangrientos. De hecho, ninguna de las partes, ni la china ni la japonesa, han llegado realmente a un cierre, y hasta el día de hoy, casi 80 años después, siguen atrapados en la sospecha mutua. Gran parte de esto se debe a la atroz brutalidad exhibida por el ejército japonés en China, que quedó resumido en la infame violación de Nanjing, resultado directo de la campaña de Shanghái. Shanghái era la ciudad más cosmopolita de Asia y hogar de ciudadanos de diversas naciones, así como de un gran número de apátridas. Aunque vivían en áreas que en su mayoría no habían sido afectadas por el combate,
a menudo estaban a solo unos metros de escenas de matanza donde hombres y mujeres lucharon y murieron por miles. Estos habitantes extranjeros se convirtieron en testigos involuntarios de la batalla que se libraba a su alrededor, y de esa manera ayudaron a escribir la historia. Ellos mismos. Pocas veces antes tantos civiles habían visto tanto derramamiento de sangre a tan corta distancia. La analogía habría sido si un distrito de Stalingrado hubiera salido milagrosamente ileso de la batalla, permitiendo a sus residentes asimilar todos los combates que devoraban el resto de la ciudad. O, en palabras del corresponsal estadounidense Edgar Snow, era como si Verdún hubiera ocurrido en el Sena, a la vista de un París de la margen derecha que era neutral, como si un Gettysburg se librara en Harlem, mientras el resto de Manhattan permaneciera como un observador. No beligerante. Verdún y Gettysburg son comparaciones acertadas. Estas batallas habían sido acontecimientos trascendentales, y la batalla que consumió el delta del río Yangtze. La segunda mitad de 1937 también lo fue. El resto del mundo entendió esto y los combates ocuparon regularmente las portadas de los principales periódicos de todo el mundo. Shanghái cautivó la imaginación entonces por las mismas razones que lo vuelve a hacer hoy. Era un lugar de emoción y aventuras exóticas, y el público quería estar informado cuando su destino estaba en juego. Por lo tanto, resulta irónico que en las últimas décadas se haya escrito tan poco en otro idioma que no sea el chino sobre la batalla de Shanghái. No figuran ni una sola monografía sobre este encuentro crucial entre los cientos de miles de volúmenes que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial y sus antecedentes. En una época en la que los escritores académicos y populares deben utilizar todos sus poderes imaginativos para pensar ángulos descubiertos sobre la guerra en Europa y el Pacífico, la batalla de Shanghái y muchas otras batallas de la guerra chino-japonesa de 1937 a 1945 constituyen un enorme agujero en la historia. La historiografía. Tengo la esperanza de que este libro pueda hacer una modesta contribución para rectificar este desequilibrio. A continuación, casi todos los nombres chinos se escriben utilizando el sistema de transliteración pinyin introducido en China después de 1949 y ahora adoptado cada vez más en otros lugares. La ortografía tradicional solo se ha mantenido en unos pocos casos en los que el uso de pinyin confundiría en lugar de aclarar. Al líder supremo de China se le conoce como Chiang Kai-shek en lugar de Yang Jiechi. Además, en las referencias bibliográficas se mantiene la ortografía de los autores de sus propios nombres, incluso si no siguen las convenciones para el uso del pinyin, por ejemplo, Hsien Tamo en lugar de Sindeimou. Los nombres geográficos generalmente se dan en su interpretación moderna y no en la forma en que fueron descritos en 1937, por ejemplo, Beijing en lugar de Beipini, Taiwán en lugar de Formosa. También en este caso se han permitido excepciones en aras de la claridad. Manchukuo no se escribe Manzhouguo y el puente Marco Polo no se llama puente Lugou. Generalmente es costumbre dar los nombres completos de las personas chinas en la primera referencia y luego referirse a ellos únicamente por sus apellidos. Con frecuencia me he apartado de esta convención para que sea posible hacer las distinciones necesarias entre personas con el mismo apellido, por ejemplo, Zhang Zizong y Zhang Fakui, ambos comandantes fundamentales. Mi objetivo también es hacer que al lector le resulte más fácil memorizar los nombres, a menudo desconocidos. Para los japoneses, los apellidos se anteponen al nombre de pila. El sedán acribillado a balazos se había detenido bruscamente a la entrada del aeropuerto. Cerca de allí, los dos hombres que estaban dentro yacían tirados en el suelo. Sus uniformes empapados de sangre los identificaron como miembros de la Fuerza Especial de Desembarco de Élite de la Armada japonesa. Los sesos esparcidos sobre el tablero mostraban que uno de ellos había muerto dentro del auto. Luego lo sacaron a rastras para cortarlo, patearlo y golpearlo hasta convertirlo en pulpa. Le faltaba la mitad de la cara y le habían abierto el estómago. La enfermiza palidez de sus intestinos brillaba débilmente en la noche. El otro hombre había escapado del vehículo pero solo había dado unos pocos pasos antes de ser abatido a tiros. A poca distancia yacía un tercer cuerpo, vestido con
Uniforme chino. Faltaban varias horas para el amanecer del martes 10 de agosto de 1937. La oscuridad aún cubría el aeródromo de Hongqiao, 8 millas al oeste de Shanghái, y los investigadores tuvieron que trabajar bajo los faros de los automóviles y utilizando linternas eléctricas. Eran un grupo diverso. Había chinos, por supuesto, pero también había detectives japoneses, británicos, franceses y estadounidenses, representantes de potencias extranjeras que se sentían como en casa en la ciudad más grande y próspera de China. Después de casi un siglo allí, también estuvo presente un grupo de reporteros del despiadado mundo de la prensa en inglés y chino de Shanghái. A pesar de la hora antisocial, tenían que estar aquí. Esto podría ser grande, muy grande. Los investigadores determinaron rápidamente que el cuerpo gravemente destrozado pertenecía al subteniente Uyama Aisao, de 27 años, mientras que el otro japonés muerto era su conductor, el marinero de primera clase Seito Uyozo. La identidad de la víctima china era un misterio. La escena parecía el resultado de un simple tiroteo. Sin embargo, quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué estaban haciendo los japoneses en un aeropuerto militar a kilómetros de distancia de sus cuarteles? ¿Quién había abierto primero? ¿Y por qué había decidido disparar? Los investigadores chinos y sus homólogos japoneses no coincidieron en las respuestas a ninguna de estas preguntas. Mientras caminaban de un lado a otro del lugar del incidente, recorriendo el terreno en busca de pruebas, estallaron fuertes discusiones una y otra vez. Poco antes del amanecer, terminaron su trabajo sin llegar a un acuerdo sobre lo que realmente había sucedido. Se subieron a sus autos y regresaron a la ciudad. La acritud que los detectives chinos y japoneses mostraron entre sí no sorprendió a nadie. Las tensiones entre las dos naciones habían aumentado dramáticamente durante las 5 semanas anteriores, en Shanghái y más allá. Estas tensiones fueron el resultado de acontecimientos distantes mientras cientos de kilómetros al norte se libraba una guerra no declarada. Todo comenzó a principios de julio, cuando una serie de malentendidos provocaron que soldados japoneses y chinos se enfrentaran cerca de Beijing en una noche agitada de confusas escaramuzas. Muy pronto los acontecimientos adquirieron un impulso aparentemente imparable, a medida que más y más áreas alrededor de la antigua capital imperial se veían envueltas en un conflicto que todavía no tenía nombre. Hasta ahora, Shanghái, en medio del corazón económico de China, había evitado con éxito cualquier hostilidad, pero todos sabían que la paz podría no durar. El futuro de China era incierto. ¿Cuáles eran las intenciones del gobierno chino en Nanjing, la ciudad del río Yangtze desde la que había gobernado el vasto país durante la última década? ¿Qué planes estaban preparando los responsables militares y políticos de Tokio? Se expandiría la agitación de Beijing hasta convertirse en una guerra general que envolvería a toda China. Las respuestas a estas preguntas también afectarían a miles de japoneses, soldados, diplomáticos y hombres de negocios, que residían en Shanghái y otras grandes ciudades a lo largo del río Yangtze. Sabían que si estallaba la guerra allí, en lo profundo de lo que entonces sería territorio enemigo, todos estarían en gran peligro, rodeados por millones de chinos hostiles. En las circunstancias actuales, todo lo que se necesitaba era una sola chispa. El incidente en el aeródromo podría ser solo esa chispa. Los investigadores eran muy conscientes de las consecuencias si no realizaban su delicada tarea con la debida atención. Pero incluso si esperaban la paz, estaba claro que Shanghái era una ciudad que se preparaba para la guerra. Mientras conducían por los suburbios todavía oscuros en su camino desde Hongqiao de regreso a sus oficinas en el centro, los faros de sus autos iluminaban árboles encalados, intercalados con posiciones de sacos de arena y las siluetas de centinelas chinos solitarios. Oficialmente, estos centinelas eran miembros del Cuerpo de Preservación de la Paz, una fuerza paramilitar que, debido a un acuerdo internacional negociado unos años antes, era la única fuerza china a la que se le permitía permanecer en el área de Shanghái. Sin embargo, circulaban rumores de que en realidad eran miembros disfrazados de la 88ª División,
una de las unidades mejor entrenadas de todo el ejército chino. Al entrar en la ciudad, los vehículos pasaron primero por la concesión francesa y luego por el acuerdo internacional, ambas partes de Shanghái, donde vivían extranjeros en un cómodo aislamiento, lejos del ruido y la suciedad de los barrios chinos. Algunos distritos eran indistinguibles de Londres, París o Boston. Las calles bordeadas de arces albergaban negocios con nombres como Ambassador Cinema, Vienna Ballroom y Café Banner. Un entorno como este parecía casi diseñado para dar una falsa sensación de seguridad. Esto no era Europa ni América, sino más bien Asia. El barniz engañosamente pacífico podría disolverse en cualquier momento y revelar una realidad más fea y mucho más violenta debajo, como había sucedido muy recientemente. El incidente tuvo lugar en Zabei, un barrio trabajador no muy lejos al norte de las fachadas Art Deco del Acuerdo Internacional. Desde el inicio de los años de auge, a principios de siglo, Zabei había atraído a decenas de miles de inmigrantes del campo, con su promesa de trabajo, comida y refugio. Esto había provocado una superpoblación, con muchas personas viviendo en muy poco espacio, y Zabei se había convertido en un barrio pobre plagado de lepras, normalmente evitado por los expatriados de Shanghái. En su mayoría, podían permitirse el lujo de fingir que ni siquiera existía. En su mayoría. Pero no siempre. 5 años antes, Zabei había sido escenario de feroces combates, casa por casa, entre soldados chinos y japoneses que se habían matado entre sí con entusiasmo en una breve guerra no oficial. Durante 5 semanas, a principios de 1932. El sonido constante e inquietante de la batalla había sido llevado por el viento al acuerdo internacional, mientras enjambres de refugiados intentaban desesperadamente, y en su mayor parte en vano, entrar en la seguridad de los cuarteles extranjeros. Al final, los japoneses habían conseguido una victoria pírrica, mientras que China, a pesar de su derrota, posiblemente había ganado más. Había ganado confianza. Después de casi un siglo de humillación a manos de imperialistas extranjeros, ahora sabía que podía contraatacar y golpear con fuerza, incluso a la más agresiva y despiadada de todas las odiadas potencias coloniales que estaban invadiendo su territorio. Por importante que fuera, esta no fue la única lección que China extrajo de la guerra de 1932. Estaba muy claro que cualquier nuevo conflicto con Japón probablemente sería costoso. Incluso 5 años después de los combates, a pesar de años de intensos esfuerzos de reconstrucción, Zabei todavía llevaba las cicatrices físicas de esa corta y aguda erupción de violencia. Con la amenaza de conflicto nuevamente en el aire, había mucho en juego. Cuando los investigadores regresaron a sus oficinas mientras amanecía en Shanghái. Si se gestiona mal esta crisis, no se sabe qué derramamiento de sangre podría producirse. Y a qué costo para millones de civiles inocentes. En las horas siguientes, ambas partes dieron a conocer sus respectivas versiones de los hechos. Según los chinos, el vehículo japonés había intentado forzar su camino a través de la puerta del aeropuerto. Cuando los miembros del Cuerpo de Preservación de la Paz apostados en la entrada le hicieron señas a Seitou, el conductor, para que se detuviera, él giró abruptamente el auto, mientras el subteniente Uyama disparaba a los guardias chinos con una pistola automática. Solo entonces los chinos abrieron fuego y mataron a Uyama en una lluvia de balas. Seitou había logrado saltar antes de que él también fuera asesinado a tiros. No era la primera vez que un japonés intentaba entrar en el aeropuerto, dijo el comandante de la Guardia China a un periodista occidental. Había sucedido repetidamente en los últimos 2 meses y obviamente estaban realizando espionaje. Como era de esperar, el relato japonés culpó de todo el incidente a China. Declaró que Uyama había estado viajando por una carretera que bordeaba el aeropuerto, sin intención de entrar. De repente, el vehículo fue detenido y rodeado por tropas del Cuerpo de Preservación de la Paz que, sin previo aviso, habían abierto una andanada de fuego de ametralladora Iri. Uyama no había tenido la más mínima oportunidad de responder. Los 2 japoneses tenían todo el derecho a conducir por la carretera, propiedad del acuerdo internacional, argumentó un comunicado japonés, antes de calificar el
incidente como una clara violación del Acuerdo de Paz de 1932. Exigimos que los chinos asuman la responsabilidad por este acto ilegal, concluye el comunicado. 3. Quedaba una pregunta crucial: ¿quién era el hombre muerto con uniforme chino y cómo podría haber perdido la vida si Aoyama no hubiera podido regresar? Un médico japonés, que había estado entre los primeros en llegar al lugar, prestó especial atención al aspecto del hombre, afirmando que tenía el pelo bastante largo y que se había dejado crecer las uñas hasta alcanzar longitudes casi femeninas. Esto era extraño, porque ninguna de las dos cosas estaba permitida en el ejército chino. Aún más extraño fue el hecho de que la bala letal había entrado por la parte posterior del cráneo del hombre. Le habían disparado por la espalda, al estilo de una ejecución. La conclusión parecía inevitable: no era un soldado y no había muerto en un tiroteo. Shanghái, París del Este para algunos extranjeros con inclinaciones románticas, Reina de Oriente para otros, era un premio por el que valía la pena luchar. Con alrededor de 3,5 millones de habitantes en 1937, era la ciudad más grande de Asia después de Tokio. La quinta más grande del mundo y la clave de las riquezas de todo un continente. Una popular guía turística afirmaba con orgullo que en Shanghái vivían 48 nacionalidades diferentes. Las diversas nacionalidades habían sido atraídas a Shanghái por una cosa: el comercio. El comercio fue la fuerza impulsora detrás de la aparentemente milagrosa transformación de la ciudad. Esta transformación hizo que un grupo de aldeas pobres reunidas alrededor de una pequeña ciudad amurallada se expandiera hasta convertirse en una metrópolis moderna en expansión en menos de 100 años. En 1842, el debilitado imperio chino había perdido la primera guerra del opio ante Gran Bretaña y, como concesión a los vencedores, había declarado Shanghái abierta al comercio exterior. En las décadas siguientes, la ciudad prosperó gracias a su ubicación única cerca del estuario del Yangtze. Por un lado, esto conectaba a Shanghái con algunas de las áreas más vitales de China, situadas a lo largo de su río más largo, y por otro, proporcionaba acceso directo al océano y a las rutas marítimas globales. Shanghái recibió una parte cuando los productos de China, algodón, aceite de madera y pieles de animales, pasaron por sus muelles camino a los mercados mundiales. La gran mayoría de los habitantes eran chinos, mientras que alrededor de 70.000 residentes permanentes eran extranjeros. Los japoneses, ciudadanos de un imperio joven y hambriento, que experimentaba una rápida expansión, formaban el segmento más grande y contaban con unos 20.000. Los británicos y los rusos, estos últimos principalmente emigrados que habían desaparecido de la Revolución de 1917, contaban con poco menos de 10.000 residentes cada uno. También estuvieron representados Estados Unidos y Canadá, al igual que todos los países europeos, desde Grecia y Checoslovaquia hasta Noruega y Polonia. En la otra dirección se debía principalmente un producto, el opio. Aún así, Shanghái debió su rápido progreso a algo más que a la geografía. Fue construido gracias al trabajo de cientos de miles de campesinos chinos indigentes. A diferencia de los residentes extranjeros, ellos no habían entrado a la ciudad desde el lado del océano, transportados en cómodos vapores, sino por tierra, caminando principalmente a pie y llevando sus únicas pertenencias a la espalda. Llegaron a dirigir las fábricas y talleres que estaban transformando a Shanghái en una potencia industrial. Muchos no tuvieron elección. No había nada peor que la miseria rural que los inmigrantes habían dejado atrás. Sin embargo, desde todos los puntos de vista imaginables, la vida en la base de la sociedad de Shanghái era tan sombría y brutal como cualquier cosa que el capitalismo europeo hubiera producido en su hora dickensiana más oscura. A los días pasados en un trabajo agotador y a menudo peligroso les siguieron noches en edificios de apartamentos estrechos e inseguros. La desesperanza de todo esto convirtió a Shanghái en un terreno fértil para el reclutamiento del naciente movimiento obrero chino. En la otra dirección se debía principalmente un producto, el opio. No todos los recién llegados terminaron en la industria. Los jóvenes y los guapos tenían
Las mismas probabilidades de ser canalizados hacia la mayor industria del sexo que el mundo había visto jamás. Era una profesión capaz de satisfacer todos los gustos, todas las perversiones y cada billetera. En la cima estaban mujeres de inmaculada belleza y refinados modales. Muy hábiles en el arte oriental del amor y capaces, también, de una conversación culta. Si eso era lo que querían sus clientes. En la parte inferior, se encontraban los clavadores, ofreciendo sus servicios rápidos contra las paredes oscuras del callejón. 7 soldados y marineros de todos los rincones del mundo constituían una parte considerable de la clientela, y los japoneses mostraban un talento particular para la eficiencia. Reunimos a los hombres en escuadrones de 30, explicó un almirante de la Armada Imperial, les damos a cada uno un baño y un cambio de ropa interior, y luego los marchamos como unidades al cuartel general de Confort. La prostitución estaba indisolublemente ligada a la creciente escena criminal de Shanghái, al igual que el juego y la extorsión. No fue una sorpresa que una gran ciudad diera lugar al crimen organizado, pero Shanghái hizo que el Chicago de Al Capone pareciera una ciudad provincial seria, casi piadosa, como señaló el escritor chino An Sujin. 9. La siniestra banda verde dominaba el inframundo de Shanghái y permitía a sus miembros deambular prácticamente a voluntad. Eran los intocables después de haber penetrado profundamente en la fuerza policial. En esa capacidad, trabajaron rápida y eficientemente para resolver todos los delitos contra expatriados, lo que llevó a las autoridades extranjeras a tolerar su presencia, aunque fuera de mala gana, además de todas las demás dificultades que tuvieron que soportar. Las masas anónimas y azotadas por la pobreza de Shanghái también experimentaron las violentas tormentas políticas que azotaron China en el primer cuarto del siglo XX. En 1911, la última dinastía se derrumbó con sorprendente velocidad, poniendo fin al sistema imperial de 2 milenios de antigüedad y preparando el escenario para largos años de caos. Los revolucionarios que derrocaron al emperador esperaban una república al estilo europeo, pero en cambio el país se vio sumido en luchas intestinas a manos de señores de la guerra rivales. Eran los detentadores del poder en una nueva oligarquía corrupta, alimentada por la codicia y basada en la violencia, y codiciaban Shanghái por su lucrativo comercio de opio. En consecuencia, la ciudad cambió de manos entre ellos varias veces. La prostitución estaba indisolublemente ligada a la creciente escena criminal de Shanghái, al igual que el juego y la extorsión. Claramente no era una situación sostenible, ni para Shanghái ni para China. Las interminables guerras fratricidas dieron lugar en la década de 1920 a llamados frustrados a la unificación y, cuando la década entró en su segunda mitad, el movimiento para unir a toda China bajo un solo gobierno finalmente ganó fuerza. Encontró un líder eficiente en un oficial ambicioso y despiadado, que había sido educado en Japón pero era ferozmente patriótico. Su nombre era Chiang Kai-shek. Nacido en 1887, exhibió la juventud y el dinamismo que se requerían en aquellos turbulentos y tiempos peligrosos. En 1926, partió de la provincia de Guangdong, en el sur de China, al frente de un vasto ejército nacionalista. Se dirigió al norte con el objetivo de ir poniendo sucesivamente bajo su control todas las provincias a medida que avanzaba. Shanghái se interpuso en su camino y en la primavera de 1927 sus tropas llegaron a la ciudad. Las indisciplinadas fuerzas de los señores de la guerra que controlaban Shanghái no eran rivales reales para Chiang, y lo sabían, por lo que se desvanecieron antes de que hubiera tenido lugar siquiera una lucha seria. Los comunistas eran otro asunto. A pesar de una tenue alianza con Chiang, manifestaron su intención de apoderarse de Shanghái, utilizando su organización existente en la ciudad para organizar huelgas y enviar bandas armadas a patrullar las calles. Chiang atacó con decisión y fuerza, con la ayuda de la temida Banda Verde. Los activistas sindicales hechos prisioneros fueron decapitados o arrojados vivos a los hornos de las locomotoras. Un dirigente sindical fue golpeado solo, hasta casi matarlo, antes de ser arrojado a un pozo y enterrado vivo. La represión fue tan brutalmente completa que el comunismo no volvería a afianzarse seriamente en
Shanghái hasta finales de los años 40. El hampa criminal, por otra parte, era más fuerte que nunca. Las matanzas de 1927 tuvieron lugar abrumadoramente en la parte china de Shanghái. Al igual que la breve guerra con Japón que estalló 5 años después. En enero de 1932. Oficiales japoneses inconformistas que ya estaban ocupados estableciendo un imperio informal en el noreste de China, ahora pusieron sus ojos en Shanghái. Pagaron a matones chinos para que atacaran a un grupo de sacerdotes japoneses y luego, en represalia, enviaron miembros de la Fuerza Especial de Desembarco, los marines del imperio, desde el Acuerdo Internacional a Zabei para dar una lección a los chinos. Mientras las motocicletas japonesas corrían por las calles, disparando contra las fachadas con sus ametralladoras montadas, fueron recibidas con fuego de francotiradores chinos. Algunos eran soldados regulares, otros miembros de la Banda Verde, todos actuaban juntos en coordinación floja. Japón envió más tropas, al igual que China. Los refuerzos chinos incluían las divisiones de élite 87ª y 88ª, equipadas con material alemán moderno y entrenadas por asesores alemanes curtidos en la batalla. Los alemanes habían traído consigo al este las tácticas mortíferas de la Gran Guerra y enseñaron a sus aprendices chinos cómo preparar defensas casi inexpugnables que consistían en profundas trincheras protegidas por gruesos muros de sacos de arena y densos bosques de alambre de púas. Estos tuvieron un efecto letal. La infantería japonesa quedó atrapada en el fuego de las ametralladoras y cortada sin piedad. Sus tanques tenían poco espacio para maniobrar en las calles estrechas y a menudo se encontraban atrapados como toros sangrantes en la arena, cegados y esperando la muerte. Durante más de un mes de lucha, el centro de la batalla permaneció en Zabei. La superioridad tecnológica japonesa, que inicialmente había contado poco, finalmente alcanzó una masa crítica suficiente para inclinar la balanza. Los bombardeos de buques de guerra anclados en el río Huangpu redujeron gran parte del distrito a ruinas humeantes. Los biplanos terminaron el trabajo, realizando salida tras salida sobre los escombros para lanzar bombas indiscriminadamente y ametrallar todo lo que se moviera, ya fuera uniformado o no. Los ataques contra civiles desarmados provocaron indignación en todo el mundo. El mundo aún no se ha acostumbrado a la dura realidad de los bombardeos terroristas. El golpe final a la resistencia china llegó a finales de febrero, cuando una división japonesa lanzó un desembarco sorpresa en las orillas del Yangtze, al norte de Shanghái, atacando a los defensores por la retaguardia. A principios de marzo, cuando la diplomacia tomó el poder, 500.000 de residentes se habían convertido en refugiados sin hogar. Al menos 4.000 soldados chinos y cientos de japoneses habían perdido la vida. 14 fue el conflicto internacional más mortífero que involucró a China desde el levantamiento de los Boxers, una rebelión anti-extranjera que había sacudido al decadente imperio en el año 1900. Aún así, fue solo un modesto ensayo general para horrores mucho mayores que vendrían después de 5 años. Más tarde, a mediados de julio de 1937, el coronel holandés retirado Henry Johan Diederik de Fremery estaba de vacaciones en un centro turístico en las montañas Diamante, en la colonia japonesa de Corea. Estaba tomando un descanso de su trabajo como asesor militar del gobierno chino, que prefería a los alemanes pero también daba la bienvenida a oficiales experimentados de otras naciones occidentales. Una mañana se despertó y vio el sol naciente en su hotel. Cuando preguntó por qué, la respuesta fue inmediata: debido a la guerra con China, le dijeron. El encargo del holandés, que hasta entonces había sido una sinecura bastante agradable, estaba a punto de volverse mucho más ajetreado. En unas pocas semanas, el exoficial de artillería de 62 años estaría espiando al ejército japonés en nombre del Ejército Real de las Indias Holandesas. Aquel fatídico verano, la atención del mundo no estaba centrada en Shanghái, sino en Beijing, que estaba directamente en la primera línea de la desesperada lucha de China contra un imperio japonés impulsado por ambiciones voraces en el continente asiático desde principios de siglo. Los funcionarios militares y civiles japoneses se habían convencido de que el control sobre los abundantes recursos del norte de China, especialmente el carbón,
y el mineral de hierro, ofrecería seguridad a largo plazo en la incesante competencia con los antiguos imperios de Occidente. Cada vez más, también habían llegado a considerar la zona como una potencial zona de amortiguación contra la amenaza soviética. Tomar Manchuria. Las provincias del noreste de China que limitaban con las posesiones japonesas en Corea, parecía el primer paso lógico. Los japoneses habían atacado en 1931, haciendo volar una línea ferroviaria que ellos mismos poseían en Manchuria. Usaron esto como pretexto para invadir la región y establecer un estado títere, al que llamaron Manchukuo. Luego, gradualmente ampliaron su influencia, mostrando todos los signos de que planeaban devorar todo el norte de China poco a poco. En 1935 habían arrebatado el control de 22 condados en la provincia oriental de Hebei, justo a las puertas de Beijing, y habían establecido el gobierno autónomo de Hebei Oriental. Mientras tanto, los oficiales japoneses habían comenzado a hacer declaraciones públicas, sugiriendo que las 5 provincias más septentrionales de China deberían separarse del resto del país y ponerse bajo control japonés. Una de las justificaciones fue que China había dejado de existir como estado funcional y, por lo tanto, era poco diferente de las áreas ricas en recursos de África y Asia que las potencias coloniales occidentales se habían dividido. Entre ellas Chiang Kai-shek, líder de la mayor parte de China desde 1927, había adoptado una estrategia de ceder ante Japón hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para ofrecer una resistencia seria. Era una política que se sentía obligado a adoptar. China estaba poco desarrollada y no estaba preparada para la guerra, y él mismo disfrutaba solo de un control imperfecto de su propio país, habiendo entrado en tenues alianzas con señores de la guerra locales en regiones donde su propia influencia era limitada. Su debilidad se vio aún más acentuada por su incapacidad para acabar con el movimiento rebelde comunista. A pesar de la ferocidad de la represión en Shanghái, persistieron focos de resistencia roja en todo el campo. Chiang quería erradicar esta amenaza antes de enfrentarse a Japón. Sostenía la opinión de que no podía ir a la guerra si también tenía que cuidarse las espaldas. Constantemente, sin embargo, estaba bajo una presión cada vez mayor por parte de poderosos líderes del norte de China que sentían la amenaza de Japón de una manera mucho más inmediata que él y anhelaban poner fin a la continua expansión territorial del imperio insular. A finales de 1936, el más destacado de estos líderes aprovechó una visita de Chiang para secuestrarlo y mantenerlo bajo arresto domiciliario hasta se comprometió a realizar un esfuerzo más serio para controlar a Japón. Posteriormente, Chiang encarceló a su secuestrador, pero cumplió su promesa de hacer frente al desafío japonés, sintiendo que la opinión pública ya no podía soportar el apaciguamiento como resultado. Fue un Chiang más decidido quien dirigió China a medida que la situación se deterioraba gradualmente. En la primera mitad de 1937 Japón no estaba menos decidido. En el verano de ese año, los soldados japoneses, estacionados en la provincia de Hebei, a lo largo de la frontera del informal imperio chino de Tokio, realizaron frecuentes maniobras, principalmente después del atardecer. Lo hicieron incluso en las cercanías del Beijing controlado por China, donde a ellos, al igual que a los ejércitos de otras grandes potencias extranjeras, se les permitió mantener una presencia limitada. Las maniobras marcaron una rutina destinada a mantener su nivel de preparación militar y al mismo tiempo intimidar a cualquiera que fuera lo suficientemente valiente como para desafiarlas. A finales de junio, los simulacros japoneses se habían convertido en acontecimientos casi nocturnos y las autoridades chinas se habían sentido obligadas a imponer un toque de queda a la población civil para evitar incidentes incontrolables. Por lo tanto, nadie prestó especial atención cuando, en la tarde del 7 de julio, una compañía japonesa guarnecida en la ciudad de Fentai, cerca de Beijing, partió para una noche de ejercicios cerca del puente de Marco Polo, que lleva el nombre del comerciante veneciano que lo había mencionado hace 600 años. Años antes en sus memorias. Mientras los soldados japoneses se movían con cautela en la oscuridad total, varios disparos resonaron en el aire cálido. Al parecer, fueron rojos por un grupo de soldados chinos acampados cerca
La aprensión entre los japoneses aumentó cuando los oficiales realizaron un recuento y encontraron que un soldado había desaparecido. Los japoneses supusieron que el soldado estaba cautivo en el campamento chino y fueron a buscarlo. Mientras los tensos soldados se desplegaban en la noche, con los dedos en el gatillo, era inevitable que ocurrieran incidentes. Estallaron combates dispersos alrededor del puente y los refuerzos japoneses que llegaron en las horas siguientes comenzaron a bombardear la cercana ciudad amurallada de Banpin. Mientras tanto, el soldado desaparecido había aparecido, aparentemente tras haber realizado una visita no autorizada a un burdel. Entonces ya era demasiado tarde. La batalla había comenzado. Hubo muertos y heridos en ambos bandos. Se había cruzado una línea peligrosa. Los funcionarios chinos y japoneses iniciaron negociaciones para contener la crisis. Después de 4 días, finalmente lograron llegar a una tregua. Fue un esfuerzo inútil. El cese se vio socavado desde el principio por el odio y la sospecha mutuos, y ambas partes tomaron medidas que solo podían agravar el conflicto. El mismo día de la firma de la tregua en China, el gabinete japonés decidió reforzar las tropas en el área alrededor de Beijing con unidades de Manchukuo, Corea y las islas de origen. La intención, instigada por el emperador Hirohito, era, en un lenguaje que ya se había hecho muy conocido, darle una lección a China sometiendo a las fuerzas chinas alrededor de Beijing y la cercana ciudad portuaria de Tianjin. Al día siguiente, Chiang Kai-shek envió un cable al 19º Ejército, una de las principales unidades estacionadas en el norte, afirmando que ahora estoy decidido a declarar la guerra al Japón. Una vez que los refuerzos japoneses estuvieron en su lugar a finales de julio, se emitió una orden imperial que ordenaba al comandante local castigar al ejército chino en el área de Beijing-Tianjin. 20 Las unidades japonesas bien equipadas desataron una serie de ataques coordinados, con resultados extraordinariamente sangrientos en algunos lugares. Los soldados chinos que custodiaban un cuartel al sur de Beijing casi fueron aniquilados, y cuando una delgada columna de supervivientes intentó escapar hacia el norte a través de los campos hacia la ciudad, fueron despedazados por ametralladoras pesadas japonesas colocadas de antemano a lo largo de la ruta de escape. Los soldados heridos fueron abandonados a morir en forma lenta y agonizante bajo el sol abrasador. Mientras los campesinos insensibles recogían bayonetas y otros equipos útiles para su trabajo al este de Beijing, a lo largo de la carretera a Tianjin, ocurrió un incidente que sirvió como siniestro aviso del tipo de guerra que ahora había comenzado. El escenario era Tongzhou, una antigua ciudad rodeada por gruesos muros de ladrillo y protegida por pesadas puertas de madera. Recientemente, se había convertido en la sede del títere Gobierno Autónomo del Este de Hebei. Aunque la ciudad estaba oficialmente dirigida por administradores chinos y protegida por una fuerza policial auxiliar indígena, ellos no eran los verdaderos gobernantes. El imperio japonés estuvo representado tanto por soldados regulares como por miembros de la temida policía secreta, la Kempeitai. Además, había cerca de 400 civiles japoneses y coreanos, algunos de ellos prostitutas al servicio de la guarnición, otros empresarios con sus familias. Los chinos resintieron esta presencia extranjera. Incluso los miembros de la policía auxiliar, que aparentemente eran aliados de Japón, odiaban en secreto a sus amos mientras los comandantes japoneses se preparaban para su ofensiva alrededor de Beijing y Tianjin, retiraron la mayor parte de las tropas estacionadas en Tongzhou, planeando desplegarlas en el próximo asalto. Esta era la oportunidad que 2 oficiales de la policía auxiliar, leales a China en el fondo, habían estado esperando. En las primeras horas del 29 de julio, enviaron a sus hombres a las calles. Espadas largas brillaban bajo la tenue luz de la luna mientras se escuchaba el escalofriante canto de matar. Matar. Resonó por los estrechos callejones. La mayoría de los japoneses se habían marchado, y que lo que siguió no fue tanto una batalla como una masacre. Años de ira reprimida se liberaron en una orgía de sangre. Los policías chinos cortaron los brazos a las ancianas y violaron a las jóvenes, antes de apuñalarles los genitales con bayonetas. A otros decapitaron y metieron sus
Cabezas en cestas de mimbre. Desde ellos soldados japoneses que corrían hacia Tongzhou después de la masacre se encontraron con un espectáculo horrible. Vi a una madre y un niño que habían sido masacrados. Al niño le habían cortado los dedos, dijo uno de ellos. El mayor Katsura Shizuo continuó describiendo la espantosa escena en una tienda japonesa cerca de la puerta sur de la ciudad. El cuerpo de un hombre, probablemente el dueño, que había sido arrastrado afuera y asesinado, había sido arrojado en la carretera. Su cuerpo había sido abierto dejando al descubierto sus costillas y sus intestinos, que se habían derramado por el suelo. Un superviviente contó a la Asahi Shimbun las torturas infligidas a algunos de los civiles japoneses antes de ser asesinados. Tuve la casualidad de ver a un hombre arrastrado por un cable. En ese momento pensé que solo estaba atado con él, pero ahora sé que le atravesó la nariz. Después de que Tongzhou fuera recapturada, se produjeron más matanzas, pero las tornas habían cambiado. Los soldados japoneses empeñados en vengarse decapitaron a todos los hombres que lograron capturar, rebeldes o no, y violaron a las mujeres. Cuando terminaron con Tongzhou, barrieron el campo circundante en busca de cualquiera que pareciera un oficial de policía en fuga, difícil de determinar a distancia, y también los mataron a tiros. Finalmente, prendieron fuego a la ciudad. Creó una densa columna de humo negro que los horrorizados residentes de Beijing pudieron ver en los días siguientes. Ahora sabían cómo sería la vida y la muerte bajo el dominio japonés de los 385 japoneses y coreanos que residían en Tongzhou. En total 223 perdieron la vida. Parece que nadie se molestó en contar las bajas chinas, pero no hay duda de que alcanzaron un número comparable. Por más horrible que fuera, la violencia en Tongzhou palidecería rápidamente en comparación con las asombrosas atrocidades de las que los soldados japoneses demostraron ser capaces cuando entraron en los grandes centros de población de China, más abajo en la costa este. Sin embargo, en Tokio la masacre fue descrita en detalle por una prensa patriotera y provocó una inmensa ira pública. Esto hizo que la reducción del incidente en China fuera aún más improbable, incluso si algunos en la jerarquía japonesa todavía hubieran esperado una reversión de último minuto del descenso hacia el caos. El estado de ánimo actual en el ejército, hermano de Hirohito, el príncipe Takamatsu, escribió en su diario, es que realmente vamos a aplastar a China, para que pasarán 10 años antes de que puedan volver a ponerse erguidos. Mientras la escaramuza del puente Marco Polo incendiaba el norte de China con la rapidez de un incendio en la pradera, el general nacionalista Zhang Fakui asistía a un curso de entrenamiento de rutina para personal militar de alto rango en el Monte Lu, en la provincia sudoriental de Jiangxi. De constitución baja y pequeña, incluso para los estándares de la época, y con una cara puntiaguda que hacía imposible llamarlo guapo, Zhang no destacaba en ningún grupo.